Buenas, tutora y alumnos. Mi nombre es Casimiro Medina. En esta ocasión les hablaré sobre las 4 biomoléculas orgánicas. La primera de ellas es los carbohidratos, que es uno de los 3 macronutrientes conocidos también como hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Este incluye a los azúcares simples y a los polisacáridos. Las características tenemos que son simples y complejos. En los simples, que son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos, y dentro de este grupo se encontramos la celulosa, hemicelulosa y almidón, y se caracterizan por ser de absorción lenta. En los complejos se encuentran los monosacáridos y disacáridos como glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa, y se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. En la clasificación encontramos a los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos no hidrolizan y pueden ser aldosas o cetosas por el grupo funcional. En los disacáridos se dice que es la unión de 2 unidades de monosacáridos. En los oligosacáridos, que se encuentran entre 3 a 10 unidades de monosacáridos. Y los polisacáridos se encuentran en más de 10 unidades de monosacáridos. La función de los carbohidratos se encargan de dar energía, regular el metabolismo, aportar a la fibra a la dieta y son fuente de materias primas. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, en su mayoría biomoléculas, y están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Los lípidos más simples son los ácidos grasos, que con mayor frecuencia contienen 16 o 18 átomos de carbono. Aquí en la imagen se puede observar que el palmitato contiene 16 átomos de carbono. El estearato y el oleato contienen 18 átomos de carbono. Los ácidos grasos se almacenan en forma de triglicéridos o grasas, que consisten en 3 ácidos grasos ligados a una molécula de glicerol. Como se ve en la imagen, los ácidos grasos están ligados a una molécula de glicerol, donde el glicerol aparece en la forma de arriba. Los triglicéridos son insolubles en agua y por lo tanto se acumulan como gotas de grasa en el citoplasma. Las grasas, por lo tanto, permiten que se almacenen energía en menos de la mitad del peso corporal que se requiera para almacenar la misma cantidad de energía en carbohidratos. Los fosfolípidos son los principales componentes de las membranas celulares, que se componen de 2 ácidos grasos unidos a un grupo polar de cabeza. Los glicolípidos se componen de 2 cadenas de hidrocarbonadas ligadas a un grupo polar de cabeza que contienen carbohidrato. El colesterol consta de 4 anillos hidrocarbonados, como se ve en la imagen, en vez de cadenas lineales hidrocarbonadas. Y las hormonas esteroideas, como el estrógeno y la testosterona, que derivan del colesterol, son un grupo variado de mensajeros químicos. Todos ellos contienen 4 anillos hidrocarbonados a los que se unen grupos funcionales específicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ADN y el ARN.
y está el otro que es el ARN mensajero, que es el que transporta información desde el ADN a los ribosomas, donde sirve como molde para la síntesis de proteína. Encontramos que las características del ADN son las cadenas que se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que las cadenas emparejadas complementarias se unen entre sí. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar fosfato. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosa, un azúcar de 5 carbono. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas basadas en carbono compuestas por estructuras anurales que contienen nitrógeno. Encontramos las púricas y dentro de las púricas están la adeína y la guanina y la pirimidínica, y en ella están la citosina, la timina y el uracilo. Los azúcares son conjuntos de bases ligeramente diferentes. Los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. Fosfatos son nucleótidos que pueden tener solo un grupo de fosfato o una cadena de hasta 3 fosfatos que se unen al carbono 5 del azúcar. Polimerización de los nucleótidos. La polimerización de nucleótidos para formar ácidos nucleicos implica la formación de enlaces fosfodiéster. ¿Qué son los enlaces fosfodiéster? Es un tipo de enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo en el carbono 3 y un grupo fosfato en el carbono 5 del nucleótido entrante, formando así un doble enlace éster. Los oligonucleótidos son pequeños polímeros que contienen solo unos pocos nucleótidos. Los polinucleótidos mayores que componen el ARN y ADN celular pueden contener miles o millones de nucleótidos respectivamente. Las proteínas son las más variadas de todas las macromoléculas y cada célula contiene varios de miles de proteínas diferentes que realizan una amplia gama de funciones. Entre las proteínas están los pescados, los huevos, los sueros, las carnes, pollo, entre otros. La función incluye servir como componentes estructurales de células y tejidos, actuar en el transporte y almacenamiento de pequeñas moléculas. Como vemos en la imagen, está el transporte de oxígeno por hemoglobina, transmitir información entre células, que son las hormonas proteicas, proporcionar una defensa frente a la infección, que son los anticuerpos, componente de los virus, las cápsides, componentes enzimáticos, las catalasas, como reserva energética la albumina, contracción muscular como la miosina y hormonas reguladoras como la insulina. Sus características están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Están formadas por la unión de varios aminoácidos. Pueden formar péptidos, polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presente. Están formadas por la unión de varios aminoácidos y los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. Los aminoácidos, que son compuestos que tienen
oxígeno, nitrógeno y carbono, y en ocasiones otros elementos. Los aminoácidos se agrupan en esenciales y no esenciales. Los esenciales están la leucina, lisina, treonina, valina, entre otros. Y los no esenciales, como la alanina, arginina, cisteína, cistina, glicina, entre otros. La estructura de las proteínas es la secuencia de aminoácidos de su cadena polipéptica y un grupo carboxilo en el otro. La estructura secundaria es el ordenamiento regular de aminoácidos dentro de regiones localizadas del polipéptido. En la estructura terciaria se encuentra que es el plegamiento de la cadena polipéptida como resultado de las interacciones entre las cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran en diferentes regiones de la secuencia primaria. La cuaternaria consiste en las interacciones entre diferentes cadenas polipéptidas en proteínas compuestas de más de un polipéptido. Muchas gracias y espero que les sirva y les aporte en algo esta presentación. Gracias.